Justo me toca a mí del proyecto que recibí financiamiento antes de incorporarme al INIAT. Les voy a platicar un poquito del proyecto que realizamos este año. Nuestro proyecto está titulado Desarrollo de métodos y algoritmos que tomen en cuenta aspectos y necesidades de una comunidad para operar una microred eléctrica inteligente. Bueno, este proyecto, el contexto de este proyecto tiene que ver con la transición energética, que la transición energética es la transformación de nuestro sistema eléctrico o energético de tal manera que utilicemos sistemas que no generen gases de invernadero y que por ende puedan mitigar un poco el efecto del cambio climático. El problema de esto es que muchos de estos sistemas complican lo que es la operación de la red. Cuando tenemos sistemas, por ejemplo, de energía solar, no podemos controlar cuánto generamos y eso complica todo lo que es la estabilidad de la red. Entonces, una manera de poder lidiar con esta complejidad es desarrollar redes inteligentes que a través de algoritmos y métodos de control puedan mantener esta estabilidad de la red y tomar decisiones por sí mismas. Estos métodos, todos ellos, al final, pues dependen del país en donde se desarrollen. Muchos de estos, cada país tiene su propia dinámica y sus propias particularidades. Entonces, la idea de aquí es empezar a desarrollar algoritmos y métodos que tomen en cuenta estas particularidades. Uno de los mayores retos, sobre todo aquí en México, es que al desarrollar estos algoritmos y estos métodos necesitamos datos. Y esos datos a nivel residencial, en casas, con frecuencias de 15 minutos, una hora, que son las que se utilizan normalmente, no los tenemos. Entonces, parte de este proyecto fue la recolección de esos datos. Entonces, fuimos a una comunidad en Puebla, se instalaron sensores y se recolectaron datos de consumo de demanda eléctrica, así como información del clima, que nos va a ayudar a desarrollar estos algoritmos. Como ya una vez esa recolección se terminó este año, alrededor de mayo, y ya una vez con esos datos podemos empezar algo que es el desarrollo de algoritmos que nos sirvan, como modelos de pronóstico, algunos modelos para aumentar nuestra muestra de datos, generando datos sintéticos, métodos para identificar lo que se conoce como la flexibilidad de la demanda, si la demanda eléctrica se puede modificar o no y adecuar a la generación que ya no podemos controlar, ¿no? Entonces, más o menos lo que se hizo este año y de ahí desarrollamos varios resultados que les quiero presentar el día de hoy. Por una parte, esa base de datos que recolectamos creemos que tiene bastante valor, por lo mismo que les comentaba, no es algo sencillo de conseguir aquí en México. Entonces, esa base de datos la publicamos hace noviembre como base de datos en un repositorio abierto. Hoy en día todo el mundo la tiene accesible. Si gustan, aquí el QR o ya más tarde en el póster lo pueden escanear y ya tienen acceso directo a la base de datos. Justo esa base de datos contiene los datos de 5 casas en donde medimos la demanda eléctrica a través de un año en estas comunidades y datos del clima. Justo el día de hoy también nos llegó el correo de la revista en donde ya se va a publicar un artículo que describe de aceptación, donde se va a publicar ya la descripción de esta base de datos, ¿no? Entonces, como que todo quedó con la fecha. Al mismo tiempo, también comenzamos a desarrollar con los datos algunos métodos de pronóstico. ¿Por qué? Porque si podemos pronosticar la demanda futuro, podemos entonces también tomar decisiones para mantener siempre lo que es la estabilidad de la red. Entonces empezamos a desarrollar algunos métodos, nos topamos un poco con pared porque estos datos tienen muchas particularidades, como la demanda es muy baja, si simplemente entra el compresor del refrigerador, la demanda sube, picos enormes, mucho ruido. Entonces lo que queríamos hacer al inicio de aventar los datos en un modelo de Machine Learning no funcionó del todo. Se presentó ese trabajo en el International Symposium on Forecasting este año. Entonces, como no funcionó, lo que decidimos hacer es ya un análisis estadístico más profundo, que ya Milagros nos está ayudando ya como más en forma, y ya a través de ese análisis vamos a poder desarrollar métodos más adecuados a cada uno de estos modelos, de estos datos. Lo mismo, como les comentaba, solo pudimos medir datos en 5 casas. Originalmente queríamos medir datos en 10 casas o más, pero por diversas cuestiones. Una, que las personas a lo mejor no están dispuestas a que les instalamos sensores en sus hogares. 2, las instalaciones eléctricas en muchas ocasiones no nos permitieron instalar los sensores. Optamos por expandir nuestra muestra de datos utilizando modelos de inteligencia artificial también para generar algunos datos sintéticos. Ya comenzamos a hacer algunos experimentos. Por ejemplo, bueno, la verdad se ve con mucho ruido, pero lo que aquí hay una curva negra son los datos originales, la curva roja son los datos sintéticos. Y la idea al final es que la distribución de los datos pues sea igual. Aquí todavía no lo es, entonces todavía tenemos que seguir trabajando como un poco más adelante con eso. Y justo también comenzamos una tesis de maestría con un alumno que se va a dedicar a lo que es
identificar la flexibilidad de la demanda, que consiste en identificar patrones en esta serie de tiempo para saber si hay procesos en los hogares que pueden moverse en el tiempo o reducir su operación. Un ejemplo muy claro es la lavadora, que la puedo prender ahorita o la prendo dentro de varias horas. Eso ya se mueve el proceso en el tiempo. Y si tiene distintos modos de operación, a lo mejor hay uno que gasta más electricidad que otro, ¿no? Entonces, identificar esos patrones y si existe esta flexibilidad es lo que estamos haciendo en esa tesis de maestría, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión de todo este trabajo que desarrollamos, por una parte, que la particularidad de los datos, pues, han dificultado un poco el uso de métodos así out of the box, que es tomarlos de las librerías, utilizarlos. Más bien lo que tenemos que hacer es un análisis profundo de los datos, entenderlos mejor y hacer ya los modelos más adecuados a estas particularidades. También, o sea, el analizar los datos a más detalle nos va a permitir hacer mejores modelos para generar estos datos sintéticos y también para identificar lo que es la flexibilidad de la demanda. Y pues la realidad es que pues este proyecto, pues aun cuando ya se acabe el financiamiento, pues continuará con el objetivo de desarrollar nuevas librerías que ayuden a lo que sería la transición energética pues aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias y cualquier duda, adelante. Gracias. Gracias por la plática y la descripción. Sí, gracias. ¿Qué influencia tiene la generación de estos datos sintéticos sobre el modelo de predicción que tenga en apoyo con este de aprendizaje automático? Aún no lo hemos probado. Apenas empezamos a hacer algunos modelos ya con los datos históricos que tenemos, ¿no? O sea, la idea de generar los datos sintéticos no va tanto en generar los modelos de pronóstico, más bien en cómo podemos expandir la muestra para simular redes de más de 5 hogares. Porque ahorita solo tenemos datos históricos de 5 hogares. Entonces, si quisiéramos hacer modelos de pronóstico y simular una microred, con eso solo podemos con esos 5. Entonces, al nosotros expandir el número de hogares que podemos simular, pues eso podríamos hacer un trabajo más robusto pensando en 10, 15, 20 hogares que tengan un comportamiento similar y que tengan no solo similar, sino también realista, ¿no? Sí. Sí, gracias. Sí. Memo. ¿Y luego ya? Ok. No, ya. Es que levantaste la mano primero. No, nada más después de recopilar los datos y ver los patrones, ¿no?, de consumo, si hay alguna cosa diferente que salga en el consumo de esos hogares, no sé si a nivel país respecto a otras bases de datos, o el consumo es similar a como se esperaba. Sí, tenemos, aparte de estos hogares que se recabaron con base en este proyecto, hemos medido también datos de hogares aquí en la Ciudad de México. Esos tienen comportamiento muy similar, inclusive en la magnitud del consumo, que otras bases de datos que existen en otros países, por ejemplo en Alemania o en Estados Unidos, que es en donde hay como este tipo de datos. El tema aquí es que estas son de una comunidad que está muy cercana, por ejemplo, a Tehuacán. Entonces, aquí sí el consumo es completamente diferente, simplemente es muchísimo más ruidoso porque la magnitud del consumo es menor. Entonces, cualquier cosa que conecten genera picos en el consumo, en las curvas. Y eso en automático dificulta todo lo que es hacer un modelo de pronóstico, hacer este tipo de modelos, identificar los patrones, ¿no? Pero es importante considerar también esos datos si lo que queremos es llevar este tipo de transición energética a más lugares más allá de las ciudades. Mira, primero vi que mencionaban el clima al principio. Sí. Sé que es seguramente la parte más importante, pero a lo mejor algunos eventos como que la gente se pone a ver en algún momento algún evento o situaciones de ese tipo podría ser de interés. Y entonces pienso en este tipo de modelos. Por ejemplo, series de tiempo estocásticas. Eso podría ser uno. Otros sistemas cuasi periódicos, porque parece que hay cierta periodicidad. Entonces hay análisis con wavelets, el clásico análisis de Fourier, y en algunos casos a lo mejor pensando en largo plazo, quizás series de tiempo caóticas. Sí, sí, bueno, nos lo llevamos, lo apuntamos todas esas cosas. Y sí, o sea, como dices, la verdad estas series de tiempo son relativamente periódicas. ¿Por qué? Porque todo es que el comportamiento de las personas. Entonces somos bastante constantes en nuestras como rutina y eso genera que existan estas periodicidades. Ahora, sí se ve relativamente algo periódico, pero dentro de esa periodicidad hay muchísimo ruido y eso es lo que dificulta este trabajo. Es lo que hay que ver. Bueno.
No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias.